A ver, pensemos en algo por un momento. ¿A dónde va a parar el dinero de una pensión? No, no está guardado en una caja fuerte. La realidad es que está en un viaje constante, movido por unos gigantes financieros que son prácticamente invisibles. Hoy vamos a echar un vistazo a esa arquitectura oculta y sobre todo a cómo la inteligencia artificial está empezando a cambiar las reglas del juego. Y esta es la pregunta clave con la que arranca todo. ¿Por qué ese dinero no está simplemente guardado? Está trabajando. Está invertido en la economía global a través de una red que es, la verdad, increíblemente compleja. Así que, vamos a seguirle el rastro. Bueno, pues empecemos este viaje. Para entender cómo funciona el sistema, lo primero es conocer a sus arquitectos, los famosos intermediarios financieros. La mejor forma de imaginarlo es con la analogía de la plomería de una casa. Uno no la ve, pero sin ella, el agua simplemente no llega a ningún lado. Pues lo mismo pasa aquí. Sin estos intermediarios, el capital de millones de personas que ahorran nunca llegaría a las empresas que necesitan esa inversión para poder crecer. Pero, a ver, ¿de qué tamaño estamos hablando cuando decimos gigantes? No son los bancos comerciales que conocemos. Estamos hablando de una escala que es, es difícil de imaginar. Pongamos un ejemplo concreto para entender la verdadera dimensión. Y ojo, aquí hay un punto clave, un detalle fundamental. Estas firmas no están invirtiendo su propio dinero, son fiduciarios. ¿Qué significa eso? Que gestionan el dinero que le pertenece a otros, a los fondos de pensiones, a las aseguradoras, o sea, en resumen, los ahorros de millones de personas. Para que nos hagamos una idea del nivel, solo uno de estos intermediarios, BlackRock, gestiona más de 11.6 billones de dólares. Es una cifra tan grande que supera el Producto Interno Bruto de casi todos los países del mundo. Imagínense, ese es el nivel de poder y, claro, de responsabilidad que concentran. Así es como se cierra el círculo. El dinero de un fondo de pensiones va a parar a un gestor, quien lo invierte en las empresas más grandes del mundo. Pero claro, gestionar esa cantidad de dinero conlleva un riesgo inmenso, y para controlarlo, se apoyan en tecnología de punta, como plataformas de análisis predictivo que modelan todos los escenarios posibles. Y esto es súper importante entenderlo. No se trata de un plan secreto ni de una conspiración. Es simplemente la arquitectura del capitalismo moderno. Es esa plomería invisible que conecta el ahorro con la inversión y en el proceso moldea la propiedad, el riesgo y el poder a una escala global. Bueno, ya vimos cómo funciona el mundo institucional. Pero, ¿qué pasa con una persona de a pie que intenta navegar estos mercados? Históricamente, las barreras han sido, enormes. Miren esta comparación. Es que la diferencia ha sido abismal. Por un lado, capital casi ilimitado, ejércitos de expertos y herramientas súper avanzadas. Y por el otro, recursos limitados y sobre todo falta de tiempo. Esta brecha ha hecho que competir sea francamente casi imposible para el inversionista particular. Pero en los últimos años algo ha empezado a cambiar este panorama. Un nuevo jugador entró en el mercado, la inteligencia artificial. Y no como un actor más, sino como una herramienta que podría, de verdad, empezar a nivelar el campo de juego. Y a ver, que quede claro, la IA no es una varita mágica, pero sí puede actuar como un puente sobre esa brecha enorme. Tiene el potencial de democratizar el acceso a un tipo de análisis que, hasta hace muy poco, era exclusivo de los grandes fondos de inversión. En pocas palabras, se trata de cambiar la emoción por las matemáticas, pura y dura. En lugar de invertir por una corazonada o por una noticia que acaba de salir, la IA aplica un método científico. Analiza cientos de datos al mismo tiempo para tomar decisiones sistemáticas y así reducir las conjeturas. Suena muy bien, ¿no? Pero, en la práctica, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo puede una máquina domar el caos que es el mercado para encontrar una señal clara en medio de tantísimo ruido? Un inversionista humano se enfrenta a todo esto. Es un verdadero muro de ruido, un bombardeo constante de información que es humanamente imposible procesar de manera objetiva y en tiempo real. El proceso que usa la IA para combatir este caos se resume básicamente en 3 pasos. Primero, ingiere todo ese ruido, noticias, datos, redes sociales, tendencias, todo. Luego, filtra y pondera, identificando qué voces son realmente importantes. Y finalmente, sintetiza esas señales clave en una predicción concreta y útil. Miren este ejemplo, que es muy claro. De cientos de estímulos y datos durante una semana, que es la primera barra, el sistema los pondera y filtra hasta quedarse con las señales más fuertes, la segunda barra. Y al final, destila todo ese ruido en solo 5 puntos clave, que de verdad importan, como vemos en la tercera barra.
Su verdadero poder es ese, el enfoque. Y aquí llegamos a un punto que es crucial. Hay que entender que la IA es eso, una herramienta, no es magia. Y como cualquier herramienta poderosa, su eficacia depende de cómo se use y sobre todo de que haya una supervisión humana inteligente detrás. La analogía del avión es perfecta para esto. La IA puede manejar muchas de las tareas complejas, como un piloto automático, pero el ser humano sigue siendo el copiloto, el responsable de entender la estrategia, de supervisar el sistema y, al final del día, de tomar las decisiones importantes. Así que, antes de confiar en cualquier herramienta de inteligencia artificial, hay 3 preguntas que son casi obligatorias. Primero, la transparencia. ¿Se entiende cómo funciona o es una caja negra? Segundo, la gestión de riesgo. ¿Qué hace cuando el mercado se cae? Y tercero, el historial. ¿Tiene un rendimiento que se pueda verificar de forma independiente? Y, por supuesto, es muy importante recordar que este análisis tiene un propósito puramente educativo, No debe ser considerado para nada como una recomendación de inversión. Y cerramos con esta pregunta que creo que es la más importante. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más y más accesible, la verdadera decisión no es si la usamos o no, sino cómo la usamos. ¿La tratamos como una herramienta que entendemos y supervisamos o simplemente como un acto de fe? La respuesta va a definir no solo los resultados de cada quien, sino el futuro de la inversión para todos.